Bueno, entonces esta es como la segunda parte de nuestro sistema para la toma de decisiones, ¿cierto? La primera parte entonces era como la captura de la información, ¿cierto? Definimos qué información vamos a capturar, ¿cierto? Aquí el orden no importa mucho, pero sí les recomiendo que lo hagan pues, de una forma más ordenada, porque está muy ordenado. También alcanzamos a hacer dos tablas maestras. Estas son unas tablas que son como que casi nunca cambian, ¿cierto? Están en una hoja independiente. Y tenemos una base de datos que diseñamos también una macro que lo que hace es ingresar acá en esta base de datos lo que está acá. Yo le doy aquí clic y él me lo ingresa allá, ¿cierto? Acá arriba. Muy bien. Entonces, con esta base de datos que ya tenemos acá, ya podemos ya hacer algunos análisis. ¿Qué análisis podemos hacer? Pues vamos a hacer una hojita que se llame análisis. Antes de tomar la decisión, vamos a ver qué análisis hay, ¿cierto? ¿Qué relaciones hay entre esas variables para poder nosotros tomar una decisión, ¿cierto? Estamos es como buscando relaciones ahí entre las variables y de acuerdo a esas relaciones, pues entonces eh, veremos, haremos pues algunos análisis, ¿cierto? Es por ejemplo, vengan, ya se me ocurrió otra cosa para hacer acá también, para que la hagamos. Pongámosle otro dato. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a analizar, vamos a ver enfermedad. Que esta sea una variable que es ingreso. Ah, no, pero como ya señalé hasta ahí, que vamos a cambiar esta por dx. Dx, como una especie de diagnóstico. Pero es simplemente para ingresar el dato, o sea, positivo o negativo. Este va a ser una, este va a ser una lista. Que era positivo, negativo, positivo, negativo, ¿cierto? ¿Cierto? Separado por punto y coma. ¿Sí vieron cómo es? Para ingresar la lista, cuando la lista no se ingresa desde un origen, pues, ¿cierto? Me íbamos a colocarle acá, por ejemplo, variable. Y vamos a llamarle expuesto o no expuesto. Que sea también una lista. Expuesto, ¿cierto? Expuesto, no expuesto. Expuesto, no expuesto. ¿Cierto? O sea, mire que aquí estamos ya armando ya como una basecita de datos para hacer un análisis epidemiológico, ¿cierto? Como para uno ver de pronto la relación que puede existir entre dos variables, aunque no tiene que ser con diagnóstico, ¿cierto? Podría ser simplemente, aquí simplemente es una prueba para ver la relación entre dos variables discretas, binomiales, ¿cierto? O sea, aquí dos, ¿cierto? Dos acá, dos modalidades para esta variable, una variable categórica, otra variable categórica con dos modalidades, positivo o negativo. Y esta es otra variable categórica que también eh, tiene dos modalidades, ¿cierto? Expuesto o no expuesto, positivo o negativo, ¿cierto? Pero la podemos aplicar, esto es como para darle un contexto, ¿cierto? Al diagnóstico y esto es la variable que usted a la que vaya a exponer los animales, ¿cierto? Para ver pues si esa exposición afectó pues esa presencia, por ejemplo, ¿cierto? Por ejemplo, como para que nos sirva para tomar una decisión, pues como mucho mejor informada. Listo, vamos aquí guardar. Entonces, ¿qué análisis podemos hacer? Ah, bueno, listo. Aquí tenemos ya la base de datos. Venga, vamos a ingresar varios. Vamos a cambiar, que ya la cambié. Ya cambié la base de datos. Eh, vamos a borrar este que estaba aquí viejo. Vamos a ingresar varios. Entonces, por ejemplo, él decidió a este cliente tal hacerle seguimiento, le van a hacer el seguimiento por allá a unos animales, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces él van y cogen por allá
un grupito de 10 animales al azar y él llama y él le dice, ah, positivos fueron, fueron 3. Entonces, listo. Entonces, pero de esos 3, 2 no fueron expuestos y uno sí fue expuesto. Y de esos otros 10, 7 fueron negativos, de los cuales 4, no, coloquémosle 5, fueron no expuestos. Ahí le metí pues un sesgo pues para que haya pues efecto, ¿cierto? Pero en verdad pues debe ser pues aleatorio, ¿cierto? Ahí fue porque construí la base de datos, ¿cierto? Que uno ya sabe más o menos cómo hace para que de cierta, si es de cierta forma que uno necesita. Entonces, mira, ya quedó ya la construida la basecita de datos, que nos va a servir para tomar una decisión, ¿cierto? Por ejemplo, si existe o no relación entre esto. ¿Por qué? Pues si existe relación entre esto, pues yo ya voy a tomar una decisión sobre esta exposición que estoy teniendo a estos animales, ¿cierto? Muy bien, ¿cierto? Entonces mira ya cómo ya construí ya mi base de datos, ¿cierto? ¿Qué análisis podemos hacer entonces? No, pues entonces vamos a sacar las dos modalidades de esa, de esa variable. Y vamos a ponerle aquí expuesto, no expuesto, ¿cierto? Y esta variable es variable que usted quiere analizar, ¿cierto? Vamos a hacer aquí esto. Y vamos a poner esto también acá. Listo. Bueno, aquí con un colorcito distinto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mucho que aquí tuve mucha precaución en escribirlo bien. Expuesto, no expuesto, positivo, negativo. Mucho ojo que esté bien escrito. Apenas cuando lo estén haciendo ustedes allá. Entonces, una recomendación es que copien esto y quiten los duplicados, lo mismo con esto. Entonces van a la fila con, con que esto quede bien escrito. Porque si no queda bien escrito, si yo le pongo aquí un espacio, ya esto no va a funcionar. ¿Cierto? Que eso se... Vea, por ejemplo, esta tiene una doble P. Se ni va a funcionar. Expuesto, expuesto, no expuesto. Listo. Entonces vamos a ver cuántas de estas observaciones. Si ven bien, este es un análisis pues, de chi cuadrado, ¿cierto? Vamos a hacer es como una prueba pues, de chi cuadrado, ¿cierto? Como la vieron por allá cuando vieron estadística hace mucho tiempo. Me imagino, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo vieron estadística? Ahí. Bueno, entonces, eh, vamos a hacer es una prueba de chi cuadrado, ¿cierto? Porque ese es el origen de estas dos variables. Tenemos dos variables categóricas. eh, y vamos a ver si hay relación entre esas dos variables categóricas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se hace? Esa nos va a servir pues, para tomar pues, nuestra decisión. Primero vamos a hacer una tabla cuadrada. Sí, vamos a hacer pues, una tabla de contingencia que le llaman pues, tabla. Entonces vamos a contar con esta función de Excel, contar puntos y punto conjunto. Yo puedo hacerlo, porque yo lo que necesito es básicamente que me diga cuántos de los que fueron diagnosticados positivos estuvieron expuestos. O sea, venir y contar acá cuántas veces dice aquí positivo expuesto, ¿cierto? Aquí me debería dar 2 con esta fórmula que yo le haga acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula? Contar puntos y punto conjunto. ¿Yo qué voy a contar? Primero cuento acá y acá, pero si quiero primero, o sea, es independiente del orden que lo haga. Yo voy a hacer primero este. Voy a contar en toda esa columna, por eso señalé ahí, columna G, le hundo F4 para inmovilizar. El siguiente argumento que sigue, mire, es criterio 1, pero tengo que poner punto y coma, entonces me paro acá y punto y coma. Criterio 1, ¿qué es? Negativo. ¿Dónde está negativo? Aquí en análisis, véalo. Positivo, perdón, es para este de acá. Pero como yo quiero que esto me sirva para la misma fórmula para todos, entonces tengo que inmovilizarle a esto, pero solamente la fila.
O sea, le hundo F4 una vez. Cuando hundo F4 una vez, miren que se pone el signo de pesos antes de la C y antes del 3. Cuando le doy al hundir F4, mire que solamente tiene el signo de peso antes de 3. Ahí inmovilicé solamente la fila. Cuando le vuelvo a hundir F4, inmovilicé la columna. Vean, está el signo de pesos antes de C. Y le vuelvo a hundir F4, se quitan todos. Entonces, vea, hundo 1, 2 veces para inmovilizar la fila. Solamente voy a inmovilizar la fila. ¿Por qué solamente inmovilizo la fila? Pues porque mire que esto cuando lo arrastre hacia abajo tiene que seguir siendo para esta celda, pero cuando lo arrastre hacia la derecha tiene que cambiar a negativo. ¿Cierto? Entonces por eso inmovilizo la fila y no la columna. Sigue punto y coma. Ahora, ¿qué más vamos a contar? Pero también tiene que cumplir con otra condición, que en los expuestos, este lo voy a inmovilizar, F4, punto y coma, regreso a análisis y aquí le voy a decir a esta variable, pero esta ya la tengo que señalar, la que tengo que movilizar aquí ya es la columna, porque cuando lo muevo hacia abajo sí se debe desplazar la fila, pero cuando lo muevo hacia la derecha, cuando lo arrastra hacia la derecha, debe conservar la misma columna. Entonces, la que tiene que tener, tengo que inmovilizar la columna, vea que le di F4, ¿cuántas veces? Hasta que quede el signo de pesos antes de la B. Cierro paréntesis y entro. Entonces mire, 2. Esa es la fórmula que yo simplemente arrastro hacia acá y hacia acá. Vamos a ver si da. Vamos a sumarlas. Porque debe de dar. ¿eh? Aquí dámosle también esta suma. Este es total. Este es total. Sí, ok. Listo, vamos a ponerle aquí. Sí, son 10. Sí, mire que son 10. Entonces mire que yo lo está haciendo bien, cierto. Ya, sin embargo, es bueno verificar. Aunque sea uno o dos. Entonces vea, positivos expuestos hay 2. Positivos expuestos, sí, mira aquí, 1, 2. Positivos no es puesto otros 2, véalo acá. Véalo, positivos no es puesto otros 2, ¿cierto? O sea, positivos 4 y negativos 6, ¿cierto? Entonces, estos son nuestros valores observados. ¿Cierto? Pero nosotros vamos a necesitar también unos valores esperados. Que básicamente lo que mide una prueba de chi cuadrado es como la discrepancia entre el observado y lo esperado. Y si esa discrepancia es muy alta, pues asume uno que hay una relación. O sea, que sí hay un efecto. O sea, que son distintas, pues, listo. Eh, entonces, ¿cuál es el esperado? Vamos a analizarlo. Vamos a analizar aquí esta situación. ¿Qué es lo que estamos asumiendo que estamos ingresando aquí, cierto? Que de pronto hicieron un experimento por allá en una finca y que alguien nos está tomando unos datos por allá, ¿cierto? Y que uno le dijo a esta persona que, por ejemplo, expusiera los animales a algo, ¿cierto? Por ejemplo, que a algunos les dé un agua y a algunos les dé otra agua, por ejemplo, ¿cierto? O sea, a uno les dieron algo en el agua y al otro no les dieron algo en el agua, ¿cierto? Y van a medir si eso tiene si eso tiene pues un efecto, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, unos expuestos y otros no expuestos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los esperados? La hipótesis que nosotros estamos planteando es que los expuestos, que la misma proporción de positivo y negativo dentro de los expuestos es la misma proporción que dentro de los no expuestos, ¿cierto? O sea, que exponer los animales a esa agua no les va a afectar este resultado, ¿cierto? Esa es la hipótesis que se plantea internamente. Primero planteamos como la hipótesis nula. Espérame un momentico, muchachos, que debo de contestar. Ah, no, mentiras, estoy grabando. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se está planteando acá? Bueno, hay una exposición a algo, ¿cierto? Los animales, por ejemplo, un agua.
¿cierto? Y simplemente vamos a ver si presentó algo, diagnóstico positivo o negativo, ¿cierto? Y necesitamos saber si esa exposición en verdad sí valió la pena, ¿cierto? Porque es tomar esa decisión, ¿cierto? Darle el agua o no a los animales, ¿cierto? Unos fueron que les dieron un agua y otros fueron que no les dieron un agua. Quiero ponerlo así de forma más explícita. Pero lo dejamos así para que sea como más genérico, ¿cierto? Para que sea como que más genérico y le sirva pues allá a cualquiera. Porque si no, entonces eh, de pronto no se adapta bien a otra cosa. Listo, entonces ¿cuál es el esperado, cierto? Se trabaja bajo la hipótesis nula de que no existe efecto de exponer los animales a esa agua, que no existe efecto sobre el resultado, sobre el diagnóstico, ¿cierto? O sea que la proporción de positivos y negativos de los expuestos es la misma proporción de en los no expuestos, que es la proporción general. ¿Cuál es esa proporción general? Es los positivos dividido el total. O sea, esta es como la prevalencia en este momento de la enfermedad, ¿cierto? O sea, el 40% es positivo y el 60% negativo, ¿cierto? Aquí tenemos 40% positivo y 60% negativo. Entonces nosotros planteamos la hipótesis de que los expuestos, en verdad, esta proporción no se les aumentó al exponerlos, ¿cierto? O sea que no hay diferencia entre los expuestos y los no expuestos, ¿cierto? O sea que son, pero ¿cómo así que no hay diferencia cuál? Ah, que se conserva la misma proporción general, ¿cierto? ¿Sí se entiende ese concepto ahí? Bueno, vamos a asumir que sí, porque es indispensable que eso se comprenda ahí para poder seguir ahí adelante, porque si no, después dicen que es una cosa mecánica. Creo que eso tiene una razón de ser. ¿Cierto? Entonces, esa es la hipótesis nula. ¿Cierto? Pero yo necesito validarla, o sea, yo necesito medir ese grado de discrepancia. Porque yo digo, ah, sí, la proporción de la incidencia, perdón, la prevalencia de esta enfermedad es del 40%, sí, es del 40%. Ah, sí, pero ¿cómo hago para darme cuenta si la puedo disminuir dándole esta agua que le estoy dando? Ah, bueno. Les hallé con un agua y otros sin el agua, ¿cierto? Y estos fueron los resultados que dieron, pues, este cliente suyo que usted le llevó los datos. Y usted le va a decir a ver si sigue utilizando esa agua o no, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los esperados? Del total, esperaría uno que los expuestos, ¿cuántos son los expuestos? Tres. Ah, deberíamos de haber hecho más expuestos. Yo creo que le metemos más datos, pero lo bueno de hacerlo de esta forma es que ya van a ver que podemos cambiar los datos. Aquí se actualiza automáticamente. Es el total de los expuestos, ¿cierto? Multiplicado. Expuesto positivo, la proporción de positivos, ¿cierto? Esperaría uno que fuera la misma proporción, el 40%. O sea, esperaría uno que 1.2 individuos fueran los que son expuestos o positivos. Y ahí llegan y dicen, ay, ¿cómo así que 1.2 individuos, profe? ¿Cómo así que 1.2 gallinas? Sí. O sea, estadísticamente ya está ya demostrado cómo una binomial se aproxima a una, pues, a una distribución pues normal, ¿cierto? Aquí no vamos a discutir pues eso de la, de la interpretación que se da eso, ¿cierto? Simplemente es una medida que nos va a servir para tener una medida de discrepancia, ¿cierto? Y tampoco vamos a demostrar pues que la binomial se aproxima a la normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, ese es el esperado, ¿cierto? Que comprenda por qué se da. Fueron en total 3 expuestos y si no hay efecto entre el agua, debería conservarse esa misma proporción, o sea, 1.2. Por eso ahorita les diría que necesitábamos más datos. Cuando se tienen muy poquitos datos, cuando esto es menor de 5, cuando alguna de estas categorías tiene menos de 5, se recomienda hacerle una corrección a esta prueba. Se llama una corrección de Yates o corrección de continuidad, ¿cierto? Pero nosotros vamos a meterle más datos para no poner a hacer una corrección de continuidad ahorita, ¿cierto? Pero cuando son poquitos datos se hace corrección de continuidad. Entonces, listo. Entonces, multiplicamos la totalidad de los expuestos por la proporción que yo esperaría de los positivos sobre esos expuestos para hallar los esperados expuestos positivos, que es estos.
Los expuestos negativos, ¿cuáles vendrían a ser entonces? Ah, pues el total de los expuestos multiplicado por el esperado de los negativos. O sea, 1.8 al final da 3. Los no expuestos, el total de los no expuestos que multiplica a los positivos, a la proporción esperada de positivos. Y la cantidad de los no expuestos que multiplica a la proporción de los esperados negativos, ¿cierto? De la ira. Entonces, mire, tenemos una medida, unas observaciones, unos valores observados. Vamos a ponerle aquí otro colorcito. Y unos esperados. Hasta el momento entiende ahí. Listo. Entonces, ¿qué sigue aquí? Vamos a calcular las distancias de chi cuadrado. Así que las distancias de chi cuadrado. Sí, hay una medida que llama una distancia de chi cuadrado que es básicamente, busquémosla acá. Vamos a medir la distancia de chi cuadrado. Es la sumatoria de las diferencias. Vamos a ver. Distancias. Más fácil. Yo no sé por qué critican tanto al Wikipedia. Wikipedia es el antes que más. Vea. Observada menos teórica al cuadrado dividido a la teórica. La sumatoria de todo eso. Observada menos teórica, bueno. Entonces, la distancia de chi cuadrado es básicamente este valor. La esperada, miremos si era observada menos teórica. O sea, teórica es la esperada. Esta es la observada. Menos la teórica. Esta es como la teórica. ¿Cierto? Cierro paréntesis. Al cuadrado. Y todo eso dividido. ¿Dividido cuál? La teórica. O sea, esta. ¿Sí o qué? Véale ahí. Esa es la distancia de chi cuadrado. La arrastro y la arrastro. Pero mira que él dice que es una sumatoria. ¿Sí la ve? Para todos los valores de i. En verdad hay una distancia de chi cuadrado entre esta y esta. Entre esta y esta. Entre esta y esta. Y entre esta y esta. ¿Cierto? Cada una de esas observaciones tiene su propia distancia. ¿Cierto? En verdad, el valor de chi cuadrado es esa sumatoria de esas distancias. Véanlo ahí. Ese es el valor de chi cuadrado. Ese es el valor que nosotros necesitamos comparar. ¿Cierto? Muchachos, espérenme aquí un momentico que por allá ya tengo ya que llamar. Me pusieron por allá unos mensajes. Pero era flashback. ¿Ve? Grabando pues. Sí estaría grabando, claro. Ay, no está grabando. No, hay que repetir. No estaba grabando. Qué vaina. No hay que repetirlo. Jóvenes, de todas formas ya vengo. Hagamos, hagamos una pausa. Pues que ya la pausa ya también, es que falta también la pausa larga. O bueno, nos vemos de qué, en media horita, a las 11, ok. Ya para terminar esta parte.